Carlos Onetti nació en Montevideo en 1908 y falleció en Madrid en 1994. Él fue un escritor uruguayo, destacada figura del boom de la literatura hispanoamericana de los años 60. Él fue elogiado como uno de los máximos creadores de la narrativa en la lengua castellana del siglo XX. Él realmente es sin duda el más importante novelista que ha dado a la literatura de su país, que también el protagonismo que solo puede disputarle Mario Benedetti, que es otra de las grandes figuras de las letras uruguayas. Él fue hijo segundo de un funcionario de aduanas, descendiente de emigrados irlandeses y de una brasileña que pertenecía a una familia de hacendados gauchos. Él desertó de los estudios de Derecho a mitad de la carrera y desde la temprana adolescencia él frecuentó las redacciones de periódicos y revistas de ambos márgenes del Río de la Plata y viviendo pues alternativamente en Montevideo y Buenos Aires. Esta última ciudad en la que se instaló por primera vez y pues ya independiente de los suyos, cuando solo contaba 20 años, o sea, súper joven. También ha sido del diario La Prensa y de la revista Vea y Lea, y también fue encargado posteriormente de la sucursal rioplatense de la agencia Reuters. Él también vivió un cuarto de siglo entre ambas capitales, de cuya síntesis surgiría la fantasmal Santa María, donde transcurren sus principales ficciones y algo más tarde la banda, resumen o boceto de la banda oriental. Onetti publicó sus mejores cuentos en 1951 bajo el título de Un sueño realizado y otros cuentos. Convencido desde sus inicios del radical epigonismo de la literatura hispanoamericana y contrario a la tendencia grandilocuente y retórica de los autores del continente de esos años, que pues se había visto favorecida por las sucesivas influencias de románticos y modernistas. Ornetti pues realmente se logró plantear para sí mismo una escritura lacónica que fue unida a su temperamento escéptico y desencantado produjo un estilo que no tiene antecedentes y que abrió una vía tan fructífera como inédita antes de él en la narrativa en lengua española. Un sueño realizado y pues para contarles 5 datos relevantes sobre ella, pues fue publicada por primera vez en 1951 en la revista Marcha. El tema central de la historia es sobre Lagman, que es un hombre desilusionado de su vida y perdió el propósito de ella, ya que no ha tenido ningún éxito. La historia se desarrolla en un ambiente urbano. Onetti refleja el estado de los personajes y pues por último, conforme pasa la historia, el ambiente se transforma en una atmósfera un poco más densa. El inicio de la historia comienza con Langman, un hombre que vive en la ciudad. Pues realmente él era un director fracasado de una compañía teatral y pues su amigo Blinds, un amigo borracho y a la vez vulgar. Lagman se encuentra con una mujer a la que nunca se supo su nombre durante todo el cuento, pero se le conocía a ella o se le dio el nombre como la loca y pues tenía alrededor de 50 años. Que esta mujer lo busca para encargarle una obra, en la cual más adelante pues nos enteramos de que la obra es en realidad un sueño que la mujer tuvo. El nudo de la historia es cuando la mujer relata su sueño. Tiene lugar como un plano fijo, una calle con viviendas por sus lados, por sus dos costados, por la cual circulan muchos automóviles. En una de las veredas está la loca con un hombre. El hombre atraviesa la calle hasta la otra vereda, librándose por segundos de ser impactado por un auto, al mismo tiempo en que otra mujer sale de una verdurería con una jarra de cerveza. El hombre coge la jarra y se la bebe de un trago. Luego de esto, cruza la calle, nuevamente evitando por segundos el encuentro de un auto que sube a toda velocidad, para sentarse en un banco de cocina junto a la loca, quien se encuentra acostada en la acera. Finalmente el hombre se inclina para acariciar la cabeza de la mujer y pues realmente así concluye el sueño. En ese entonces, Lagman se pone en la tarea de hacerlo realidad con Blaines. Y pues el desenlace del cuento es que cuando llega el día de la interpretación del sueño de la mujer, pues realmente pues nos damos cuenta que termina en tragedia, ya que la mujer al final muere. Blaines abandona al final su cinismo, emocionándose con la muerte de la mujer por haberse identificado con ella. Y a la vez, Langman se da cuenta de que Blaines buscaba lo mismo que buscaba la mujer, y al tratarlo de loco, realmente pues sus prisas de loco lo empareja con ella. El nombre del cuento, Juan Carlos Onetti, es un sueño realizado, pues realmente cuando lo escogí, eh, el cuento desde un principio pensé que iba a ser como un cuento con un final feliz, o pues al menos una historia con un final feliz. Pues realmente me guié mucho por el nombre. Sin embargo, después de leerlo, pues
me cayó como un balde de agua y quedé totalmente sorprendida con el final. Y pues luego de saberlo comprendí perfectamente el porqué del nombre del cuento, ¿verdad? Su nombre es debido a que al final pues Lagman y Blaines crean el sueño de la mujer, prácticamente lo hacen realidad, aunque creyeran que la mujer estaba loca. Y pues al final, aunque tenga, valga la redundancia, un final trágico, no era parte del sueño de la mujer realmente. Y así como también podemos interpretar el nombre del cuento, pues como una ironía al fracaso de los sueños. Un sueño realizado pertenece al género literario, narrativo, y tiene un subgénero de cuento corto o historia breve. Debemos recalcar que pues la literatura de Onetti como tal se caracteriza por la exploración de temas como la soledad, la desesperación y a la vez la búsqueda de un significado de la vida. Así como también el cuento está escrito en prosa, también debemos recalcar que Onetti se caracterizaba mucho por escribir en un estilo narrativo en prosa, ya que se desarrollan sus historias a través de realmente historias detalladas, diálogos y pues una narración convencional. La narración del cuento podemos darnos cuenta desde un principio que está pues escrita en primera persona. Y pues un ejemplo de esto, donde podemos notarlo en una parte de la historia, es donde la mujer le dice, con esto contrata a los actores y atiende los primeros gastos y después me dice cuánto más necesita. Lagman piensa en su cabeza, yo que tenía hambre de plata, que no podía moverme de aquel maldito agujero hasta que alguno en Buenos Aires contestara mis cartas y me hiciera llegar unos pesos. Así que le mostré la mejor de mis sonrisas y cabeceé varias veces mientras me guardaba el dinero en 4 dobleces en el bolsillo del chaleco. En esta parte pues, de la historia, en este texto, podemos realmente como corroborar que la historia está escrita en primera persona. Y aunque el cuento de Onetti no especifica realmente el lugar o el tiempo en la que se desarrolla el cuento como tal, pues sí podemos interpretar que la historia se desarrolla en un ambiente urbano. Además, las obras de Onetti sí suelen como situarse en contextos que reflejan la realidad social y la cultura de Uruguay durante el siglo XX. También podemos notarlo en el texto del cuento donde dice, yo me pasé todo ese montón de años aguantando tanta miserable gente, autores y actores y actrices y dueños de teatro y críticos de los diarios y la familia, los amigos y amantes de todos, todo ese tiempo perdiendo y ganando dinero. Además, podemos notar el lugar en que se desarrolla la historia, ya que se menciona un hotel. La mujer había estado en el hotel a mediodía y como yo estaba durmiendo, había vuelto a la hora que era, para ella y todo el mundo en aquella provincia caliente. También la historia cuenta con elementos peculiares sobre el relato según la época en el texto que podemos pues, observar donde dice pude dar con Blaines en una pieza desordenada y oscura, con paredes de ladrillos mal cubiertos detrás de plantas, estras verdes detrás del calor húmedo del atardecer. En este texto, pues nos podemos dar cuenta que la época de la historia como tal era urbana y pues realmente con una atmósfera bastante sombría y a la vez desolada, utilizando a la ciudad como un escenario que refleja la realidad social. En esta ocasión, vamos a analizar a dos de los tres protagonistas del cuento, Lagman y Blaines. Lagman para mí es un hombre totalmente solitario y fracasado y pues realmente en mi opinión es un hombre totalmente desconfiado. Y en una parte de la historia pues nos podemos dar cuenta que es deshonesto y realmente frustrado de que no ha tenido un éxito. No solo no reconoce su poco talento durante la historia, sino que también intenta aparentar ante la mujer ser un tipo con mucho conocimiento teatral, un realmente profesional en el teatro. Y Blaines es un hombre borracho y vulgar, además que un don Juan. Y realmente nos podemos dar cuenta en el texto donde dice, no le quedaban muchos años para seguir haciendo el galán, ni para llevar señoras a los hoteles, ni para nada. Además, Blaine es la única persona en la vida de Lagman, el único que lo ha abandonado pese a su forma de ser y sus actos. Entonces son bastante personajes interesantes. Y para culminar un análisis profundo del cuento y como conclusión es que hay una realidad sobre el mismo, la verdadera situación en la que se encuentra Lagman, porque él narra la historia 20 años después y se encuentra en un asilo, donde podemos confirmarlo en el texto. Por eso, cuando ahora, solo ahora, con una peluca rubia peinada al medio que prefiero no sacarme para dormir, una dentadura que nunca logro venirme bien del todo y que me hace silbar y hablar como mimo.
me encontré en la biblioteca de este asilo para gente de teatro arruinada, al que dan un nombre más presentable. Aquí es donde nos podemos dar cuenta de que el tema del cuento es el relato de lo sucedido años atrás y también relacionado con que él en ese momento él encontró un libro pequeño encuadernado en azul oscuro con letras doradas, que justamente pues tiene que ver realmente con el sueño de la mujer loca. Esto sería todo, muchísimas gracias.